Hermanos, muy buenos días. Estoy muy contento y también agradecido por la oportunidad de compartir este devocional con ustedes. Quiero dar un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca y también a todas las personas que se puedan conectar y compartir conmigo este tiempo de reflexión. Muchas gracias. Quiero orar para comenzar. Amado Dios, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos y oramos para que el Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Voy a compartir mi pantalla para que podamos tener la ayuda visual del versículo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Así que el devocional yo le he llamado la fuente de poder. Y la fuente de poder lo saco de este versículo que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que nos dice: tú pues, hijo mío, ahí lo podemos ver, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. También me gustaría que podamos verlo en otras versiones, en 3 versiones más, en la Nueva Versión Internacional, que nos dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Hermanos, la única fuente de poder la tenemos en Jesucristo. La única fuerza que tenemos es por la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene varias funciones. Yo solamente quiero mencionar 3 de ellas. Que la gracia salva. Efesios 2:8 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Tito 2:11 nos recuerda, dice, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Salvar significa rescatar. Estamos ahora puestos en una nueva familia, en la familia de Dios. La gracia nos justifica, nos dice Romanos 3:24, que somos declarados justos por la gracia de Dios. Y como recordaba el apóstol Pablo, que en su debilidad, ¿no es cierto?, se perfecciona el poder de Dios, la gracia tiene también una función importante de sostenernos. Hermanos, el ejemplo que nosotros reconocemos y seguimos es el ejemplo de Jesús. Y Jesús, desde muy pequeño, crecía en la gracia. Nos dice Lucas 2:40 y Lucas 2:52 que el niño crecía y se fortalecía y la gracia de Dios estaba con él. Y que Jesús crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Una de las gracias que tenemos nosotros, padres que asistimos a la Iglesia de Bautista de Salamanca, es ver que nuestros hijos también desde muy temprana edad están experimentando en sus bendiciones y en sus luchas la gracia de Dios. Y podemos nosotros reconocer y ser agradecidos al Señor porque podemos ver también a nuestros hijos creciendo para la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, debemos reconocer que solamente en nuestra vida cristiana avanzamos, no es por nuestras fuerzas, es simplemente porque la gracia de Dios nos sostiene. Yo quisiera que podamos leer juntos este versículo de 1 Corintios 15:10, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está una vez más enmarcando que todos nuestros esfuerzos, todas las cosas buenas que podemos hacer para Dios, no es por nosotros, es por la gracia de Dios que nos soporta para enfrentar las distintas pruebas, tentaciones que tenemos cada día. La fortaleza de Sacsayhuamán protegía al Cusco de las invasiones de sus enemigos. Igual, la gracia de Dios nos sostiene y nos protege, nos da el soporte necesario para avanzar en nuestro peregrinaje como hijos de Dios. Como llamó el apóstol Pablo a Timoteo, tú, hijo mío. Esa figura retórica de 2 Timoteo, que también se manifiesta en soldado, en atleta, en labrador, nos muestra que es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios que nos sostiene. Hermanos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos para seguir gozando y creciendo en la gracia de Dios, esforzándonos? Primeramente, debemos reconocer nuestra vulnerabilidad, el saber que somos un blanco para el enemigo y que sin la fuerza y la confianza en Dios seremos derribados. Tenemos que reconocer que nuestros esfuerzos para vivir la vida cristiana sin el poder de Dios son vanos. Nosotros tenemos que saber que necesitamos acudir a la fuente de poder. Así como los artefactos eléctricos tienen que estar conectados a la fuente de energía para que puedan funcionar, tenemos la diferencia. Nosotros como creyentes ya hemos sido conectados, apartados, hemos sido justificados, hemos sido insertados en la nueva familia de Dios. Y en nosotros, como dice Timoteo capítulo 1, versículo 7, tenemos un espíritu de poder. Entonces ya tenemos el poder que Dios nos da para esforzarnos en la gracia inmerecida que también nos fue dada. ¿Para qué? ¿Para qué hizo todo Dios eso? Para que podamos ser luz, para que podamos ser sal, para ser buenos testigos de su poder. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos ahora? Crecer en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder ser buenos administradores y ministradores de esa multiforme gracia de Dios, como le enseña el apóstol Pedro. Hermanos, si ustedes miran su vida hacia atrás, miran el momento y miran hacia adelante, van a ver que siempre la gracia de Dios caminó con nosotros. Desde que el Señor nos llamó, Él no nos ha dejado. Yo quiero recordar, por ejemplo, una experiencia que tuvimos en Oxapampa con un par de hermanos de la iglesia. Después de una prédica de uno de ellos, los hermanos nos invitaron a pasar al frente y estuvimos, si mal no recuerdo, 2 horas y media respondiendo preguntas de distinta índole a los hermanos. ¿Y de dónde pudimos responder? Fue porque la gracia de Dios nos dio las palabras necesarias, nos dio las respuestas para ellos. En este tiempo de pandemia, nosotros hemos experimentado la gracia de Dios en distintas formas. Alguno de nosotros perdió algún familiar y el consuelo de la gracia de Dios los ha sostenido. Otros han tenido la experiencia de pasar por la enfermedad y la gracia de Dios los ha sostenido. Y otros también hemos tenido la experiencia de ver cómo la gracia de Dios nos ha cuidado en todo este tiempo y no nos ha afectado la enfermedad a nuestro cuerpo, pero sí
nos ha afectado emocionalmente. Pero felizmente, hermanos, estos tiempos de devocional, estos tiempos de estar cerca de la familia, hemos podido ver también cómo varios hermanos que por alguna razón tuvieron que apartarse de las cosas de Dios han vuelto. Y también vemos que ahora familias que no tenían tiempo para Dios porque había mucho afán, muchas cosas que hacer, hay un alto. Y ese es algo que debemos reconocer, que este tiempo ha permitido, por lo menos como familia, tener un tiempo más de la palabra de Dios juntos. Hermanos, que recordemos que el esfuerzo en la gracia de Dios no es en vano y es ya nuestra decisión servir al Señor creciendo en su gracia para poder compartirla, acercarnos con toda confianza al trono de la gracia para encontrar la ayuda oportuna. Hermanos, que Dios nos anime, que Dios nos guarde y que sigamos creciendo para su gloria y su honra y para también ver que nuestras familias se fortalecen y que la palabra de Dios se irá corriendo de generación en generación hasta que lo decida. Buenos días, hermanos, y hasta otra oportunidad.